Hola, buenas noches. Ya conectados. Ya los veo por ahí. Ya veo a 3 personitas. Para ver, déjenme encontrarlos. ¿Dónde andan? Ok, excelente. Muy bien. Hola, Allen. Hola, Evi. Qué bueno que ya están con nosotros. Manifiéstense. Ya vemos ahí más personitas. Y recuerden que este programa es de ustedes y para ustedes. Es una charla, porque luego me da por el monólogo, pero ya saben, es una charla donde vamos a compartir pensamientos, sentimientos y dudas. Entonces, vamos a hacer muchas cosas que nos van a servir, ¿no? Para despejarnos, para platicar un ratito, ¿no? Ale, ¿cómo estás? Entonces, ¿se acuerdan? Quisiera retomar un poquito de los otros programas, porque este programa nos va a servir como para redondear, como para finalizar todo esto que hemos visto anteriormente en el sentido de cómo vamos a saber o cómo vamos a determinar cuál es el sentido de mi vida. De repente tengo como muchísimas ideas de a qué tengo que dedicarme, de cómo podría manifestarme, cómo podría decir, hola Mel, ¿cómo podría elegir el sentido de mi vida? O de repente me pregunto, ¿estoy siguiendo mi sentido de vida? ¿Qué es mi misión? ¿No? Porque a veces el sentido lo combinamos con la misión de vida. ¿Qué es esto de la misión de vida? ¿Y de qué me sirve? ¿Se acuerdan que en los otros programas estuvimos viendo que teníamos algo que se llama Proyecto Sentido Transgeneracional? ¿Qué es esto? Pues la chambita, lo que está en mi contrato que me mandó toda mi familia y después algo que se llama Proyecto Sentido Gestacional, que es lo que me dijeron mis papás con letra grandota y chiquita que me tenía que dedicar como para estar autorizada a venir a este mundo, a esta encarnación, si creemos en eso. Entonces, ya con esto, ¿se acuerdan que vimos también que mi nombre formaba parte, o que me daba unos tips de cómo va a ser este proyecto de la vida, ¿no? Y entonces fuimos recopilando todas estas partes y ahora lo que quiero que hagamos para redondear es, bueno, y ahora todo eso está muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que debo hacer? Si soy parte de un contrato, si soy parte de una necesidad, hola Marisol, si soy parte de una necesidad de mi familia, parte de una necesidad de mis papás, parte de una necesidad transgeneracional, bueno, con tanta chamba, ¿a qué hora voy a hacer algo para mí? Y entonces ahí viene el secretito del asunto. ¿Cuál debo seguir primero? ¿Tengo que repetir al abuelo o tengo que traerle a mi familia la paz espiritual o tengo que cumplir el mandato de mis papás o tengo que ser rentable para la sociedad o tengo que criar a mis hijos? Hola Angie, ¿cómo estás? Gracias. Gina, qué bueno verte por aquí. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Platíquenme, ustedes se han preguntado, me imagino que sí, porque si no, no estaríamos aquí juntas hoy. Ustedes se han preguntado cuál es el sentido de mi vida o qué es lo que le da sentido a mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer significativa esta vida? ¿Cómo
puedo cumplir con tantas cosas que me están pidiendo, ¿no? Que me están solicitando. Hola, Lupita. Que me están solicitando mis papás, mis familiares, mis maestros, mis ancestros, mis hijos, mi pareja. O sea, tengo tantas peticiones que ¿a qué hora comienzo a hacer yo? ¿A qué hora de verdad pongo en marcha lo que yo soy, lo que yo quiero? Bueno, pues vamos a comenzar a barajar más despacio esto. ¿Qué es esto del sentido de la vida? ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos un contrato? Y entonces a lo mejor yo me la paso reparando, ¿se acuerdan? Que si yo estudiaba psicología, que si yo hacía tal cosa, que si tenía tantos hijos, que ayudaba al clan, al planeta, incluso a la biología, ¿no? Que la biología también decía que necesitábamos hacer determinadas cosas como tener hijos y sobre todo tener nietos, permanecer viva al precio que sea. ¿Para qué? Para multiplicarme. Entonces, con todo esto, ¿a dónde quedo yo? ¿Sí? ¿A dónde comienzo a estar como plantada en este mundo, en esta situación? ¿A qué hora comienzo a compartir? ¿A qué hora comienzo a hacer todo esto que estoy necesitando? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que comenzar poniéndome un espejito. Y no es que viéndome al espejo, sino sintiéndome. ¿Qué es lo que yo quiero? Ajá, me estoy escuchando, porque hay veces me la paso viendo todo lo que necesitan los demás. Si soy empleada, si soy mamá, si soy hija, si soy tía, si soy nieta, si soy amiga. O sea, me tengo que repartir entre todas estas personas. Y hay veces que de ahí también saco mi autoconcepto. ¿Qué es eso de mi autoconcepto? El saber qué soy o quién soy ante determinada expectativa, si la cumplo o si no la cumplo. ¿Sí? De repente, como no sé bien quién soy, entonces paro la orejita o veo desde la carita que me pone mi pareja hasta el llorido de mi hijo, hasta la llamada de mi amiga, y entonces de ahí saco algo que yo creo que soy. Y entonces de ahí saco algo que yo creo que debo hacer. Coco, buenas noches. Y entonces desde ahí comienzo a actuar. Y entonces ese comenzar a actuar en base a lo que me piden los demás, pues llega el momento que me confunde. Porque entonces yo quiero ser la gran ejecutiva, o yo quiero ser la super mamá, o yo quiero ser la mega pareja. Y sí, todo eso está bien padre, pero de verdad me he preguntado, ¿yo qué quiero? ¿Dónde empiezo yo? Sí, yo sé que estoy en relación, pero ¿cómo voy con eso del sentido de mi vida? ¿En qué momento? Pues nosotros cuando vamos creciendo, pues vamos, nuestra chamba, ¿se acuerdan? Es obedecer. ¿Para qué? Pues para que me sigan protegiendo, para que me sigan dando de comer, y en medida que voy probando mis alas, entre voy creciendo más, hago un berrinchito por aquí, hago una pataleta por acá, y a lo mejor medio obtengo lo que creo que quiero, lo que creo que son mis objetivos. ¿Y cómo voy a sacar esos objetivos? Pues viendo qué necesito diario. Y si yo soy un adolescente y quiero ir a una fiesta, ahorita no porque ni me dejan, creo que ni hay fiesta, pero si yo soy un adolescente y quiero ir a una fiesta, pues entonces desde limpio mi cuarto hasta le ruego a mi mamá, hasta convenzo a mi papá para poder ir a la fiesta. Pero es algo que quiero a corto plazo o casi inmediato. Entre más pequeño soy, pues si quiero unas papas, pues entonces a lo mejor hago berrinche o le hago ojitos bonitos a mi mamá
para que a mi abuela sobre todo, y entonces consigo las papas. Pero ahora, ¿qué tanto ya no se trata de las papas? ¿Qué tanto ya no se trata de ir a la fiesta? Entonces ahora me dicen, eres una adulta y tienes que encargarte. La semana pasada le estuve pegue y pegue al escritorio y se había horrible. La semana, entonces ya se trata de algo más. Es que tienes que dejar una huella. Es que tienes que trascender. Santa María, ¿y ahora? ¿Y cómo se come eso? ¿Qué es eso? Cuéntenme, ¿a qué edad o se han preguntado eso? ¿O qué tanto les han dicho que tienen que ser de determinada manera? ¿O qué tantas exigencias nos han dado o yo me he comprado como para ser, imagínense, una buena hija, una buena compañera, una buena amiga, una buena mamá, una buena estudiante, ¿les sigo? ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos me he tenido que comprar? ¿Qué quiero yo? ¿Sí? ¿Se han preguntado eso? Platíquenme. Entonces, de repente yo quiero aportar, yo quiero ser alguien, yo quiero estar con alguien. Sí. ¿Y cómo voy de mi objetivo? ¿Cómo me lo voy planteando? Es que mi mamá me dijo cuando era pequeña que tenía que ser alguien en la vida. No, eso lo dice el papá. Que tenía que ser alguien en la vida. ¿Y qué es eso de alguien? ¿Y qué es eso de quién juzga o qué es, cómo se baraja eso de ser alguien en la vida? Ah, pues trascendiendo. ¿Y qué es eso de trascender? ¿O cómo se come la trascendencia? ¿Dónde se compra? ¿O qué? ¿Sí? Entonces, platíquenme, ¿ustedes han sentido esa necesidad? ¿O ya llegaron a la adolescencia como para preguntarse cuál era el sentido de su vida? ¿O ya llegaron a la segunda adolescencia cuando esa, dicen los psicoanalistas, esa crisis de los 35, 40 años, de la crisis de la mediana edad, donde me pregunto, ¿y yo qué voy a hacer? ¿O voy bien con mi sentido de vida? Si yo quería ser bombero cuando era chiquita, ¿cómo voy con eso de ser bombero? ¿Sí? ¿Cómo vamos con eso? Y ahora con todo lo que vimos estos otros programas, pues también, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, para comenzar a plantearme esos objetivos, voy a ir recolectando información de qué soy, de cómo soy, de quién me dijo, de que estoy aquí. Nos dice, llegué a mis 36 años y me sigo preguntando, ¿qué voy a hacer? Exacto, y la verdad es que hay veces tú a tus tiernos 33, pero hay veces que cumplimos 40, 50, 60 y todavía no sabemos si ya hicimos lo que íbamos a hacer o vamos a hacer qué cosa, cómo voy a trascender, cómo voy a... ¿El sentido de mi vida es este? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado? Entonces, no podemos estar como eligiendo por los demás. Dice Coco que en su época se hacía lo que los papás decían. Efectivamente, y no solo en tu época, Coco, en muchas épocas. Actualmente también se sigue haciendo mucho, a veces inconscientemente. Por eso es que planteábamos los programas pasados que es muy importante darse cuenta cuál es mi convenio con mi familia, cuál es mi convenio con mis papás, incluso con mis hijos, con mis amigos, para saber qué tanto lo estoy haciendo, entre comillas, por ellos y qué tanto lo estoy haciendo por mí y para mí, que sería lo interesante de este asunto. ¿Sí? Entonces, voy a, voy a elegir desde dónde.
vamos a elegir, vamos a comenzar a barajarlo más despacio. Primero vamos a ver qué es esto del miedo, ¿sí? Porque actúan muchas cosas en base al miedo. ¿Se acuerdan que hemos visto que como animalitos sociales es muy importante que estar en grupo? ¿Por qué? Porque de chiquita, y es real, aprendí que sola no sobrevivo. Dicen por ahí que el lobo solitario muere, pero la manada es la que sobrevive. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir? Pues quedándome en manada. ¿Pero qué creen? Entonces, si soy manada, pues tengo un contrato, tengo un papel que desempeñar en la manada y pues soy parte de un sistema. Y si yo no hago esa parte, entonces pues todo el sistema se trastoca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues seguir haciendo la parte del sistema que me corresponde. Pero ¿qué creen? De repente comienzo a preguntarme, ¿de verdad quiero hacer esto? ¿Estoy bien con esto? Y ves lo que les platico de la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Vi que es una pregunta constante. Y entonces esta pregunta que me hago, ¿cómo la voy a contestar? Pues bueno, el primer tip es en base al miedo. ¿Cómo que el miedo? Bueno, es que no quiero tener miedo, no me gusta el miedo. ¿Cuántas veces escuchamos que tenemos que enfrentar el miedo para liberarlo? Que tenemos... Sí, eso no es que esté mal, pero de fondo tenemos que ver cómo me ayuda el miedo. ¿A qué le tengo miedo? Porque básicamente puedo tener muchos miedos, pero realmente el miedo básico, si le descargamos bien, sería a que no me ame, ¿sí? O el miedo a morir. Esa huella. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este miedo? Cuando nosotros, a propósito de lo que nos dice Eddie, nosotros, como si fuéramos animalitos, tendremos 3 formas de reaccionar ante el miedo, ¿sí? Viene un depredador y entonces yo puedo reaccionar de una de 3 maneras, dependiendo cómo estoy programada, cómo estoy educada, o simplemente en ese momento cómo me siento o ante quién tengo que responder. Y entonces respondo con enojo, entonces agredo. Puede ser verbal, puede ser físicamente, así como león. Cuando alguien lo ataca, pues luego ataca. Un león no te pregunta, sí, mira, ven, éntrale. No, ese ya está arriba de ti, ¿sí? Y ya te atacó. Entonces, eso es reaccionar desde el enojo y reaccionar agresivamente. ¿Para qué? Para defenderse. Detrás de toda agresión hay miedo. Otra forma que podemos reaccionar es corriendo, digamos como cebra. Entonces viene el depredador y entonces por mi programa corro. Hola Oli, buenas noches. Corro y me voy de ahí. Ya, no quiero saber nada o trato de patitas para que te quiero. Y entonces trato de huir, de no enfrentar la situación, ¿sí? Y luego lo que nos comentaba Eddie, la tercera opción es paralizarme, quedarme quieta. ¿Han visto estos animalitos, los perritos de la pradera, las zarigüeyas? Que de repente viene el depredador y me quedo quieta y a veces hasta me desmayo. ¿Para qué? Porque supuestamente un depredador no quiere un animal muerto y mucho menos se lo come. Entonces, si ya se quedó tieso ahí, pues quién sabe desde cuándo esté ahí tieso. Entonces mejor persigo a la cebra, ¿no? O mejor ataco a alguien más pequeño. Entonces, de eso nos sirven los modos de reaccionar ante este miedo. Entonces, hacerle caso a mi miedo, porque mi miedo no está ahí para que yo lo enfrente. No, mi miedo está ahí para protegerme, ¿sí? Sí, está bien que hay que enfrentarlo, pero hay que ver qué herramientas tengo. Y no está mal ser zarigüeya, ni está mal ser cebra, ni está mal ser león, sino
comenzar ¿qué? A conocerme. Ya que me pueda conocer yo misma, entonces más o menos sé cómo voy a reaccionar, cómo veo doy, ¿sí? Y entonces, ¿de qué me va a servir el miedo? El miedo me va a indicar el camino en manera de cómo lo voy a enfrentar o en manera de hacia qué lado voy a ir, ¿sí? ¿Qué situaciones tengo que superar? Por eso es que en lugar de huirle al miedo o huirle a lo que me da miedo, me puede servir de referencia antes de decidir enfrentarlo o no. Hay veces que de verdad no tiene ni siquiera caso enfrentar ese miedo. ¿Sí? Sí, es algo como, es algo que mi biología me está dando. El miedo me sirve para cuidarme, para protegerme. Si yo no tuviera miedo a nada, voy y me aviento del 10º piso, porque, pues bueno, a lo mejor allá abajo hay algo que me detenga, ¿no? No, para eso es el miedo, para la protección. Si siento que es demasiado miedo y me paraliza, bueno, entonces voy a ver qué va a pasar con esa parálisis. De momento está bien, me estoy protegiendo. Ahí es cuando podemos entrar en algo que se llama depresión, en algo que se llama tristeza. Cuando estoy quieta porque no sé hacia dónde irme, no sé qué camino tomar, no sé si soy fuerte para pelear o no sé si tengo la capacidad de correr. Entonces, si corro, tengo miedo. Si enfrento, si agredo, si peleo, es porque estoy enojada. Para eso me sirve el enojo. Entonces me sirve el enojo, me sirve la tristeza y me sirve el miedo. Solo necesito conocerme, no reprobarme y decir, es que soy una miedosa y no haces las cosas porque tienes miedo. ¿Y no será precaución? ¿Y no será que no estoy lista? Que me estoy azarigüeyando, pero porque no me siento lista. ¿No sería más peligroso atacar o correr si no estoy lista? ¿Sí? Entonces, de eso se trata, comenzar a conocerme. Ya vi que quieren de mí, ahora voy a ver qué quiero yo y cómo estoy con eso. Tengo una amiga que su mayor sueño era ser mamá y es mamá y disfruta y lee y pone, y su vida es ser mamá. ¿Sí? Es excelente. Y tengo otra amiga que es directora, y tengo otra amiga que es masajista, y tengo otra empresaria, y cada quien es y vive y disfruta de distintas maneras. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, el camino correcto, es que aquí yo les voy a decir muchas metas. El camino correcto no es el que te va, que fluye, que se pone. Sí, sí, puede ser, pero ¿qué tanto comenzamos a hacer concha en ese camino? Si soy excelente tal cosa, pues entonces ¿dónde está el reto? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy cómoda en determinada situación? De repente se viene el conflicto, se viene el problema y entonces comienzo a dudar porque digo, ok, voy a ser empresaria o voy a hacer videos en Facebook. En Facebook, ¿qué? En Facebook, ya no sé ni cómo se llama. Entonces voy a comenzar a hacer videos. Bueno, sí, y entonces va a haber pequeñas o grandes dificultades. No todo va a ser llano. Y entonces voy viendo todas esas conflictos, todas esas dificultades. Y entonces eso me va a cuestionar. ¿Han escuchado eso del cuento de la esfinge? Que llegaba a el explorador y se encontraba una esfinge y, y tenía que darle una clave y demostrarle que era su intención pasar. Si yo me bloqueo con esta dificultad y me doy la vuelta, porque entonces no es mi camino,
Entonces, ¿saben para qué es la esfinge? Está cuidando el tesoro. ¿Para qué son las cajas fuertes? ¿Para qué son todos los candados? Para cuidar lo valioso. Si yo no paso ese candado, estoy esperando que todo sea fluido, entonces quiere decir que no, mi convicción no es suficiente. Sí, va a haber dificultades, pero si yo voy para allá, entonces para allá voy. ¿Sí? Tengo un maestro que decía que me gusta mucho esa metáfora, que para indicar dónde es mi camino, hacer esto, ¿no? Voy para allá, pero hay 3 dedos apuntándome a mí y un dedo apuntando a Dios. Entonces, a la conexión. Entonces, esta conexión es la que me va a permitir ver, tener mi sentido, mi perseverancia, el conectarme a la fuente, al universo, a Dios. Este es el camino que elegí tomar. Y aquí está mi mente, mi palabra, mi emoción, mi sentimiento. Si yo pongo de acuerdo mi mente, mi palabra y mi emoción, entonces estoy con Dios, entonces voy a lograr el objetivo. Este es el camino de la magia. ¿Sí? ¿Qué opinan de esto? Ya platiqué mucho, no me han dicho qué opinan, qué dicen. Entonces, es muy importante que primero contactemos con nosotros mismos, que primero estemos conscientes de qué es lo que quiero, de qué es lo que necesito, hacerle caso a esa llamada, a esa inquietud. Y si de repente un día me despierto y digo, no soy feliz o no estoy contenta, entonces no es que vaya a dejar todo a un lado y ya me voy a, que decía la semana pasada, a recoger conchitas al mar, porque tengo entre compromisos y personas con las que estoy y que dependen de mí, responsabilidades. No se trata de eso, pero sí se trata de qué voy a hacer para seguir cumpliendo con mis responsabilidades, para seguir amando a quien amo y para seguir ese llamado que puede llegar 1, 2, 5 veces en la vida. ¿Y cómo sé cuál es el llamado? Cuando no estoy disfrutando donde estoy y cuando siento que tengo que hacer algo. Y otro error que de repente cometemos es que voy a ayudar a los demás. Yo quiero ayudar a todos los demás. ¿Sí? Eso es precisamente, Eddie, es tener congruencia entre lo que pienso, siento y digo. Ahí está la magia, ahí está el sentido de mi vida. Comenzar a ser congruente y comenzar a ser algo bien importante, es comenzar a ser confiable. ¿Qué es esto de ser confiable? De verdad, validar mi palabra. Y no ante los demás, primero ante mí misma. Si yo digo que voy a hacer determinada cosa por mí, ¿qué tanto de veras lo hago con la convicción de que eso me va a llevar a otro lugar? ¿Sí? Cuando decido ir de viaje a un destino, necesito hacer equipaje o tener dinero para comprar cosas allá. ¿Sí? Y todo esto es lo que me voy a llevar en el equipaje, mis herramientas, mis deseos, mis amores. Aunque no me los pueda llevar físicamente, me voy a llevar su energía, su empuje. Porque algo bien, bien importante también es comenzar. Hola Joss, hola Evi. ¿Confiable es lo mismo que ser consciente? No, no es lo mismo ser confiable que consciente, porque consciente es comenzar a darme cuenta de una cosa, de otra, de lo que está pasando, de lo que mi palabra o mi actuar provoca. Eso es ser consciente. Y ser confiable es hacer lo que digo y
decir lo que hago. ¿Sí? Las que han estado en empresa, hay una norma de calidad, ISO 9000, que luego les pusieron muchas etiquetitas, que dice, di lo que haces y luego haz lo que dices. De eso se trata la confiabilidad, en decir lo que haces y hacer lo que dices. ¿Sí? Si yo te digo, mañana estoy aquí a las 7 de la mañana y llego a las 7:30, entonces mi confiabilidad no es mucha. Y entonces si me empiezas a conocer, vas a decir, ay, pues Laura es una impuntual, voy a estar lista a 7:30 porque a las 7 nunca va a llegar. ¿Sí? Y entonces mi confiabilidad va bajando. Y entonces lo que voy a hacer es que comenzar a ganar confiabilidad, porque mi palabra es lo que se dice, empeñar mi palabra. Alguien dice, hola Victoria, la importancia de tener esa confiabilidad es comenzarme a ser una autoridad. ¿Sí? Alguien dice, es que es una autoridad en informática, es una autoridad en la noticia, es una autoridad. ¿Por qué? Porque es confiable, es una eminencia de doctor. A lo mejor es por lo mucho que sabe, pero es más por la confianza que se le puede tener a su diagnóstico. ¿Sí? Eso es ser confiable. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar siendo confiables. ¿Ante quién? Ante mí primero. Ajá. Sí, hola Soraya. Atreverse a salir de esa zona de confort. Y ahí yo iría un poquito más allá, Soraya, porque esa que llamamos zona de confort es muy cuestionable, porque no es de confort. De verdad, o sea, es la que me tiene ahí mi miedo, en la que estoy por el miedo de no trascender o por no saber a dónde voy. Porque esa zona de confort es la que me tiene bien. ¿Se acuerdan de la esfinge? Pues entonces, si yo no paso esa esfinge, pues porque no se me da, porque se me atoró, porque entonces no voy a lograr el objetivo. Entonces me voy a conformar lo que hay de este lado. Entonces, para romper esa zona de confort, sí, pero darme cuenta primero que no es de confort. ¿De verdad es de confort? ¿Sí? El estar quieta, con miedo, o trabajando por el sueldo, o lo que yo llame mi zona de confort, de verdad los invito a revisarla. No hay tal confort en esa zona. Lo que hay es miedo a no pasarla. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la primera es comenzar a conocer, a preguntarme, porque todo esto de ir hasta allá o darle sentido a mi vida es diario. No es de que cuando sea viejita, sí, cuando sea viejita quiero hacer muchas cosas, pero lo ideal es que lleguemos. Pero ¿qué pasa si no llegamos? Entonces, no voy a vivir con miedo a no llegar, pero sí, ¿cómo le voy a hacer? Si me cuido, si me alimento, si me ejercito, si estudio, si convivo, ¿sí? Es hacer mi chamba diaria. ¿Para qué? Para ir cumpliendo. ¿Qué voy a hacer hoy para cumplir mi objetivo de mañana? Porque es como comerse el elefante, ¿no? Dicen que ¿cómo te puedes comer un elefante? Pues a cachitos. Entonces, si yo me quiero comer todo el elefante, pues ¿con qué cachito voy a empezar hoy? ¿Me voy a comer 3/4 o me voy a comer medio kilito de elefante? ¿Sí? Entonces, hoy preguntarme, ok, voy para allá. Entonces, ¿allá qué hay? Y también ir viendo el camino día a día. ¿Cómo puedo disfrutar hoy? ¿Qué aprendí hoy en la noche, antes de dormir? ¿Qué aprendí hoy? ¿Sí? ¿Qué sentimientos tuve hoy? Estar un poco conmigo misma para saber mañana qué voy a hacer por mi objetivo.
Sí, mañana tengo que lavar los platos, tengo que darle desayunar, tengo que preparar mi clase, tengo que hacer 1000 actividades, pero entre ellas, agendarme. ¿Cuánto? Media hora, 15 minutos, una hora. ¿Para qué? Para hacer algo que me lleve a ese objetivo. Si voy a ser empresaria, bueno, pues voy a tomar un tutorial para ver cómo entro a YouTube. O voy a tomar una clase de administración de redes sociales, ¿no? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a ese objetivo cada día? Entonces, exacto, eso es, Soraya. Hay que tomar el miedo como herramienta, no como pretexto, ¿sí? Lo que nos dice Gina es que se trata de expandir la zona de confort, porque ponerse objetivos, sentirse bien y hacer lo correcto es un reto. Exacto. Y también, Gina, ahí me gustaría retomar este pedacito de hacer lo correcto. Sí, pero ahí también ver qué es lo correcto. A veces lo correcto para mí no es lo correcto para ti, o no es lo correcto para la sociedad, o no es lo correcto para mi pareja, o no es lo correcto para alguien. Entonces, comenzar a discernir y también apagar un poquito la voz de mis padres, de mis ancestros, de mis amigos, de mis jefes, de acallar un poquito esa voz. ¿Para qué? Para poder escucharme. Y entonces sí decir, voy para allá. Y hay veces que no me voy a poder llevar a mucha gente. Hay veces que tengo que viajar ligero. Hay veces que el objetivo es estar con la familia. Entonces es diferente el objetivo. Pero ¿cómo voy a estar? ¿Desde dónde voy a estar? ¿Sí? Desde ver primero estos tres, de primero conocerme y comenzar a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Ahí ya saben que aquí les digo las netas. Lo que pasa es que hay que ser egoísta. ¿Sí? Dices, ¿cómo? Toda la vida me han dicho que no tengo que ser egoísta. Pero ¿qué crees? Hay momentos que ya puedo, que ya debo ser egoísta. ¿Por qué? Porque encontrándome y siguiendo mi camino, entonces puedo ser ejemplo para otros. Puedo, más que ejemplo, inspiración. ¿Sí? Si alguien pudo a los 60 hacer algo, si alguien pudo a los 70 hacer otra, si alguien pudo a los 40, pues yo también puedo. ¿Sí? Y entonces comienzo a ver no a las personas que se quedaron atrás, sino a las personas que van adelante. Comienzo a lo mejor comienzo a ser la oveja negra de mi rebaño. Y al principio me van a aventar o me van a aborrecer, o sí hay precios que pagar para esto. Entonces, ¿qué me conviene para hacer lo correcto para mí? Exactamente. Porque si yo pregunto, lo correcto va a ser dependiendo a quién le pregunte, o de repente en qué libro lo lea. Yo no digo que vayan por ahí rompiendo reglas, no se trata de eso. Porque si yo me conozco, sé que estar en armonía, cuidar la naturaleza, no agredir a las personas y todo eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque me hace fluir, porque me lleva más lejos. No se trata de ser o no una Madre Teresa de Calcuta o ser Tony Robbins, ¿no? Se trata de ser yo, de cómo puedo ser Laura siendo a gusto con Laura y encontrar la pasión de Laura y entonces poder hacerla. ¿Y qué creen? Les voy a contar un secreto. Si yo les doy permiso a todos los demás que decidan mi vida, los demás no tienen grandes planes para mí, por mucho que te digan. ¿Por qué?
porque quieren que hagan lo que les conviene, no importa que sea. Yo quiero que mi hijo se coma la sopa verde, se pueda, porque yo siento que soy buena mamá alimentándolo y nutriéndolo. Pero a lo mejor el comerse la sopa verde no es lo más lindo para él, es mi creencia como mamá. Entonces, mientras sea chiquito, pues se tiene que comer la sopa verde, pero llega a determinada edad que ya no me voy a comer la sopa verde, ¿sí? Que ya puedo elegir si me la como por gusto, no por lo que me diga mi mamá, o, o no me la como. Puedo encontrar los mismos nutrientes no sé, en una sopa de pescado, no sé, estoy inventando, ¿sí? Y entonces de eso se trata, de comenzar a discernir, de crecer, de definirme. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues viendo el objetivo grande y de llegar a esa meta haciendo más metas, partiendo en pedacitos y de ahí ser más y más hasta donde yo quiera. Porque si yo quiero, mi meta es quedarme en casa con mi familia disfrutándola, es maravilloso. Y si yo quiero ser la gran empresaria, y si yo quiero ser la Madre Teresa de Calcuta 2, también. Pero eso lo voy a hacer desde conocerme. Primero conocerme, amarme y, ¿qué creen? Respetarme. Porque si yo comienzo a hacer lo que todo el mundo diga que tengo que hacer, entonces no me estoy respetando y les estoy dando permiso a todos los demás a que decidan por mí. ¿Y qué creen? Ahí sí, Soraya, es la zona de confort, porque entonces no tengo que pensar tanto, no tengo que responsabilizarme de mi vida y de mis actos. Ah, ya ven. Entonces, de eso se trata. También puedo pasarme la vida siendo borreguito. Está bien. Lo único que quiero es que preguntes, ¿estoy feliz siendo borreguito? ¿Me apasiona ser borreguito? Va, no hay problema. Tiene que haber muchos borreguitos blancos para que pueda haber uno negro, ¿sí? Y tiene que haber un pastor. ¿Para qué? Para que sea el equilibrio. Y todo eso está bien, pero que tanto lo disfruto. ¿Y qué creen? A la hora que comienzo a seguir ese camino, voy a encontrar a muchas personas que se pongan contra mí o que me chantajeen o que, ¿sí? Y me las voy a encontrar. Y personas que incluso vayan en contra de mí o que me tengan envidia. Sí, así es, de eso se trata. Porque tengo que ir eligiendo, pues. Tengo que ir eligiendo con quién me quedo. Muchas personas ya no van a hablar el mismo idioma que yo. Y tristemente o agradablemente las tengo que dejar ir. O yo me tengo que retirar. Pero ¿qué creen? En medida que yo sigo mi misión, encuentro aliados. ¿Han visto las películas de Walt Disney? Como la princesa que es princesa tiene que arreglar la casa y le cantan las avecitas y llegan las aves y los ardillitas y hacen la chamba y ella canta. ¿Qué creen? Así es. De verdad, ay, me lo voy a pegar. Así es. Cuando yo sé qué quiero y estoy a gusto con quien soy, los aliados llegan, los amigos llegan, los propulsores llegan. De verdad se los prometo. A mí lo que me pasa es que comienzo con algo muy emocionada, pero después con el paso de los días pierdo la motivación muy rápido. Por eso no puedo llegar a mis metas que me propongo. Y yo te preguntaría ahí, ¿son tuyas esas metas? Ráscale un poquito. ¿De verdad es tu pasión? ¿De verdad es lo que quieres hacer? ¿O qué tantas voces te están indicando
que tienes que ser determinada cosa para ser reconocida. ¿Sí? No sabemos. Búscalo, pregúntate. Lupita, siento que hay que hacerle caso a la intuición, con confianza. Exacto. Y entonces ya no es la fe de que va a suceder, es la confianza de que suceda o no suceda, yo voy disfrutando el viaje. A lo mejor a medio camino decido moverme. ¿Y qué creen? Está bien. No es que me empeñe ni para allá, es que voy disfrutando, voy viendo y digo, pues a lo mejor no iba para allá, sino para allá. ¿Y qué crees? Está bien, voy disfrutando, sigo apasionada, sigo atrayendo a personas que me empujen, sigo pasando esfiges. Un poco. Sí, así sí, ya no voy a hablar como, pero si llega a ser como tú a mis 66, soy lo que quiero. ¡Wow! Eso es lo que se trata. Que a la edad que tengas, seas lo que quieres ser. Te des cuenta que has recorrido mucho y que sigues teniendo cosas que aportar. ¿Sí? Que tu aprendizaje puedes ponerlo al servicio y primero de ti y luego de los demás. A eso iba con ser egoísta. Si yo soy feliz con lo que hago, como lo hago, ya, y va a haber muchas personas que me digan que estoy mal de mi cabeza. ¿Sí? Sí, pero también va a haber muchas que me apoyen y que me digan, vas bien, o vas mal, te ayudo. ¿Sí? Entonces, lo que decía Pablo, dice Angie, lo que decía Pablo Picasso, el sentido de la vida es encontrar tu don. El propósito de la vida es compartirlo. ¡Wow, Angie! Me encantó. Entonces, es encontrar el don. ¿Se acuerdan que en los programas pasados vimos que nos mandan a hacer algo, a reparar cosas, pero también nos mandan una cajita de herramientas? Esa cajita de herramientas es parte de nuestro don. El cómo la sé usar. A mí me pueden mandar con un pincel, pero la creación y pintura, pero la creación que haga me lleva a ser Picasso o me lleva a ser pintor de bardas. ¿Y qué creen? Las dos están bien, ¿sí? Pero cómo vibro, cómo soy. A lo mejor pinto maravilloso, y pintando bardas me realizo porque por otro lado soy contador. Está bien, ¿sí? No hay nada bien, no hay nada mal. El chiste es que si yo entrego mi don, lo comparto, entonces estoy compartiendo mi pasión y entonces sí pongo mi granito de arena, comparto. Y entonces de eso se trata, que los demás no que me admiren, no se trata de eso. Se trata de que vean que alguien puede expresar su don, así como ellos pueden expresar su don. De eso se trata. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues haciendo, antes que hacer planes, antes que ver que disfruto, antes comenzar a conocerme. Ok, ya reparé. ¿Recuerdan? Al hacer conciencia, ya reparé, ya comencé a hacer, ya comencé a decir, bueno, ¿qué tanto disfruto? Ponerme día a día, ¿qué voy a hacer? Uno, para disfrutar y dos, para seguir mi pasión, para estar en mi don. Sentirte orgullosa de ti, nos dice Coco, es ejemplo para hijos y nietos. Exacto. ¿Sí? Y entonces se me quita lo zarigüeya, que también está bien ser zarigüeya. En medida que comienzo a tener certeza, que me doy mi tiempo, que descubro todos los dones que tengo y que si llegué hasta aquí es porque algo he hecho bien.
comienzo a valorarme. Entonces, el resumen. Primero, conocerme. Hacer conciencia de todo lo que he estado reparando. Hacer conciencia de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de por dónde le sigo, por dónde le cambio. Comenzar a valorarme. Que haga lo que haga, soy valiosa. Y que si sigo aquí es porque tengo algo que hacer todavía. Y que nunca es tarde de nada. ¿Sí? Porque todo es juicio. Y si comienzo a callar esas voces que me enjuician, llámese de quien se llame, entonces voy a poder escuchar a mi corazón. Callen esas voces y escuchen su corazón. Él no falla. Y entonces hago un plan. ¿Y cómo? Día a día, día a día, día a día. A mordiditas. ¿Sí? Para no empacharme. Exacto, Soraya. Hay que vivir, no sobrevivir. Le iba a hacer un meme, pero no me cachó el diseñador. Es el único requisito para morir es estar vivo. La pregunta, ¿podrías morir hoy? Entonces, de eso se trata, de estar viva. ¿Y cómo sé que es estar viva? Disfrutando, haciendo, pensando. ¿Qué? No importa, hazlo, como lo tengas, como lo hagas, como puedas. ¿Sí? De eso se trata. Platíquenme, ¿cómo escuchan esto? ¿Está muy loca esta teoría? ¿O cómo? Ay, ya me llevo el escritorio. ¿Sí? Platíquenme cómo lo ven, cómo lo sienten, si ya tienen algún plan, ¿sí? ¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a hacer mañana para comenzar su vida? ¿Están viviendo? ¿Estoy viviendo? ¿Sí? ¿O estoy escuchando a los demás? Platíquenme, díganme. Ahora ha sido más monólogo. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? No me platican nada. ¿Qué opinan de esto? ¿Les late? ¿No les late? Uh-huh. Nunca es tarde para encontrarle sentido a mi vida. Exacto. Disfrutarme, amarme. De eso se trata. Estarme amando, disfrutando. ¿Y cómo voy a hacer eso? Conociéndome. Y les voy a dejar una tarea. Yo sé que no son mis alumnos, pero les voy a dejar una tarea. Agéndense una hora, media hora para ustedes. Y hagan lo que quieran. Desde hacerse manicure o darse un masaje, ¿verdad, Angie? Hasta ponerse a ver una serie o irse a caminar o comerse 3 cucharadas de pastel de chocolate, algo, agéndense media hora, una hora para ustedes, para comenzar a disfrutarse, a sentirse, para bañarse con aceite, para untarse cremita. Disfrútense. ¿Sí? Gina, sí me late porque luego con tanta información me llego a confundir y ya no sé por dónde empezar. Empieza por ti, Gina. Pregúntate, como si, hágase cuenta que comenzamos de novias con alguien. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué no te gusta? ¿Cuál es tu mascota favorita? Todas esas preguntas que aparentemente las tenemos que saber y que creen, a veces no las sabemos.
Sí, siempre ha sido mi favorito el color rojo. ¿De verdad? ¿Cuánto vistes de rojo? ¿Qué tienes rojo? Nada. Ok. Entonces, ¿de verdad es tu color favorito el rojo? ¿O alguien te dijo que tenía que ser tu color el rojo? De verdad, pregúntense. Esta Semana Santa decidí disfrutar mi soledad. Sola y estoy feliz. No estás sola, Coco. Estás contigo. Y eres una compañía maravillosa. ¿Sí? Consiéntanse. La palabra es decreto. Si te dices cosas agradables y controlas tus pensamientos, encontrarás el sentido de tu vida. Exacto. ¿Cómo voy a comenzar? Otro tip. Sin juzgarme. A la hora que, a ver, cuando conocen a alguien, bueno, no, en la mañana, si ven a una amiga, imagínense que antes de saludarla les diga, ay, mira nada más cómo amaneciste, mira nomás qué gorda, mira nomás qué despeinada, ay, ya, báñate. ¿Ustedes creen que seguiría siendo su amiga? Pues no. Y cuando nos despertamos en la mañana, nos miramos al espejo, ¿qué nos decimos? ¿Nos saludamos o comenzamos a criticarnos? Comenzamos a juzgarnos. Y ya no se diga todo el día, cuando me visto, cuando me peino, cuando me agacho, cuando todo el tiempo me estoy juzgue y juzgue y juzgue. ¿Y qué creen? Salgo reprobada muchas veces. No se trata de eso. Se trata de ver. Véanse al espejo y vean genuinamente algo que les guste de ustedes. Estamos vivos, estamos vivas. Ahí ya tenemos algo. Muy bien, Esther, a mí me cuesta estar sola y disfrutarme en soledad. ¿Por qué no te has encontrado como compañía, Esther? Tú eres una excelente compañía. Disfrútate, haz cosas que te gusten contigo misma. Y te prometo que no vas a estar sola. Hasta tiempo te va a faltar para hacer cosas para ti, contigo, para disfrutarte, para sentirte, para agradarte. ¿Sí? Lupita, congruencia, pienso, siento, digo y hago. Lo que me hace feliz y como principio universal, como es adentro, es afuera. Exacto. Y entonces, ¿cómo voy a comenzar y terminar? Sin juzgarme. No me voy a juzgar. Ahí está el secreto. Voy a entender, ok, no me gusta esto de mí, ¿cómo puedo cambiar? ¿Tiene cambio? Decía mi abuela, ¿tiene compón? Pues entonces lo compongo. ¿No tiene compón? Bueno, pues entonces lo acepto. ¿Sí? Y lo disfruto. ¿Sí? A mí me encanta estar sola, dice Oli. Sí, Oli, es maravilloso. Me encanta Lupita, lo pondré en mi historial de WhatsApp. Excelente. Muy bien, eso me fascina. Acuérdense que si hoy estamos juntas es por algo. A mí me encanta que me acompañen y me siento tan acompañada, tan rica, tan entusiasta de leerlas, de sentirlas, de saber que no estoy sola, estoy con usted y conmigo misma. ¿Sí? Me he aprendido a caerme bien. ¿Sí? No fue fácil. ¿Sí? Ok, entonces, pues les agradezco muchísimo su presencia, me encanta estar con ustedes. Les tengo unos pequeños anuncios parroquiales. Ya vamos a empezar con las clases de bio el 12. Les voy a postear la información ya mañana. Vamos a empezar con una clase de principiantes en las tardes y los sábados. Una clase al mes de todo el día los sábados y vamos a tener algunas sorpresillas para todos ustedes.
Y vamos a continuar con las especializaciones de protocolos de bio, por si también han estudiado bio o conmigo o con alguien más, para comenzar a especializarnos en algunos temas. Y pues les agradezco muchísimo el que hayan estado una vez más en este cafecito. Las disfruto muchísimo. Gracias por compartirse, gracias por dejarme compartir con ustedes y les agradezco en el alma. Muchas gracias, Esther, Oli, Marisol, Lupita, Coco, Mel, Gina, Angie, Soraya, ¿qué más andan por aquí? Esther, Lupita, Gina, y todas las que están aquí conmigo. Mel, les agradezco muchísimo, lindo fin de semana, disfrútense, romen, hagan la tarea y la siguiente semana empezamos con un tema, ayer me dio tos, con un tema muy interesante que va a ser el niño interior. Cómo vamos a entender a nuestro niño interior y cómo vamos a echarle la mano para que él nos eche la mano y nosotros le echemos la mano al niño interior. Y en mayo les tengo una mega sorpresa con 4 invitadas maravillosas. Muchas gracias, cuídense mucho, feliz semana. Gracias.